Hola, buenos días. La Iglesia Cristiana Betel Sama te saluda en día domingo, un día de congregarnos en familia en el cuerpo de Cristo. Yo, Edna Silva, apóstol y profeta del Señor, quiero enseñarte un tema muy especial. Pero antes quiero pedirte que allí cierres tus ojos, escuches la adoración que hay al fondo y podamos pedirle a Dios que toque tu corazón y el corazón de todo aquel que necesita esta prédica y que tú le puedes llevar. Cierra allí tus ojos. Espíritu Santo, hoy pido, dulce Espíritu de Dios, que tu presencia descienda en este lugar, como también te pido, desciende allí donde está cada una de estas personas que me están viendo, Señor. Corre tu prédica, Señor. Usa la boca de tu sierva, Señor, para hablar sobre estos tiempos como me enviaste, Señor. Para preparar a tu pueblo y para que ellos entiendan que todos los sentidos, Señor, se despierten en este instante, Señor. Que tu espíritu esté en ellos, Señor, y les hagas ver, Señor, que en medio de lo que pasa en el mundo entero, en sus contornos, en sus lugares donde se mueven, Señor, a trabajar, a estudiar o en sus hogares, ahí vas a estar tú, Señor. Hoy pido que tu Espíritu Santo les hable, Señor, como me has hablado a mí sobre este tema. Señor, que toques el corazón para que ellos aprendan a ser odres nuevos, unos verdaderos odres nuevos, y que entiendan que la verdadera ciudadanía está en el cielo, que aquí somos peregrinos, Señor, y que en el caminar y el propósito que tú nos pusiste, Señor, solo tú quieres, Señor, que te respondamos con la misma fidelidad que tú nos has respondido, Señor. Hoy pido que tu dulce Espíritu Santo traiga convicción de dónde hemos estado ofendiéndote, en qué te hemos fallado y en qué hemos dejado de serte leal como tú lo has sido, Señor. Y en donde con dolor hemos entristecido tu corazón, Señor. Donde con ese dolor, Señor, te dueles de tu pueblo, Señor, que prefieren el mundo y sus disoluciones, prefieren la compañía de otras cosas que menos de ti, Señor, y ante tu presencia arrodillados y arrepentidos. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Estos son tiempos en donde nadie debe estar, Señor, festejando nada más, sino tu misericordia y tu gracia que nos has sostenido con vida, con sustento y con techo. ¿Qué más podemos pedir, Señor? Desciende, Señor mío Jesucristo, desciende en ellos y hazles comprender a ellos, Señor, el dolor de tu corazón, Señor. Cuando hay queja, murmuración, cuando te agraviamos, Señor, y tú te contristas porque estás allí, Señor, deseando que te respondamos como tú nos has respondido cada mañana al levantarnos, Señor. Oh, Rey mío, hoy te alabamos, Señor. Hoy pedimos ante ti, Señor. Venimos ante ti, mi Rey. Deseamos hoy cantar ese canto de amor, de honor a ti, Señor, porque tú has sido bondadoso, Señor. Tú nos estás dando una vida nueva. Pagaríamos como el resto sin ti está viviendo y siendo pagado, Señor. Pero déjanos ser agradecidos de nuestro corazón, porque eres tú el creador, mi Rey hermoso, porque eres tú el que nos has sustentado, porque tú venciste la muerte por nosotros y por todos aquellos que se han ido sin ti, Señor, y no han podido ser librados como nosotros hemos sido librados, Señor. Hoy te pido, Señor, hoy te pido tu misericordia para con aquellos, Señor, que te ofenden cada mañana, Señor, que no quieren reconocer lo que están haciendo mal en sus vidas y te acusan a ti, y acusan
más de una persona de lo que pasa en sus vidas, Señor. El dolor de lo que me hiciste sentir ayer. En este tiempo, buscando tu presencia para dar esta palabra, pido que ese mismo sentimiento que pusiste en tu sierva, lo coloques en ellos, para que ahora callen ante el dolor y el sufrimiento y vean la recompensa y la victoria que tú les das, Señor. Tú eres hermoso, tú nos diste esa vida nueva, ayúdanos a aprovecharla, Señor. Te alabamos, mi Rey, queremos alabarte, Señor. Te queremos alabar desde nuestro corazón porque eres tú, mi Creador. Tú eres el Cordero de Dios. Tú eres el que venciste, Señor, la tumba. Hoy muchas tumbas están vacías. No merecemos a veces hasta la muerte misma, Señor. Pero están vacías porque has tenido misericordia de nosotros. Gracias, Señor. Gracias ha descendido de ti, Espíritu Santo, en nosotros. Permítenos darte las gracias, Señor, y más que las gracias, saber honrar al que realmente siempre ha estado con nosotros y ha sido fiel. Aquel, Señor, que nos ha librado, Señor, por tu amor, por tu fidelidad y lealtad, Señor. Gracias, Señor mío. Gracias, mi Rey hermoso. No nos dejes ser deshonestos. No nos dejes ser ingratos y desagradecidos contigo, Señor. De todo corazón pido, perdona a tu pueblo, perdónanos, Señor. Perdona nuestra infidelidad, nuestra ingratitud. Y ayúdanos a caminar en este tiempo, en este peregrinar en la tierra, a tu lado a través de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Yo quiero llegar hoy en esta prédica hermosa, y digo hermosa porque te va a confrontar en tu vida en muchas áreas. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? ¿Cuál es el fundamento que te sostiene a ti? Que te tiene viviendo y perseverando a pesar de. Hoy quiero llegar con esa prédica a ti. Una prédica que el Señor me la dio del corazón de Él a mi corazón. Y quiero y le pido al Espíritu Santo que ese sentir y ese sentimiento que el Señor puso en mí, hoy como profeta de Dios declaro que caerás rendido ante los pies de Dios. Caerás arrepentido de tus palabras, de tus actitudes y de todo lo que tu contorno de tu vida has tenido y te le has dedicado. Porque el Señor desea eso, un autoexamen para poder vencer, para poder callar cuando tienes que callar, ser fiel y leal y prudente al que todo lo da por ti. Vamos a iniciar en el día de hoy. Hoy quiero hablarte y explicar que a lo largo de este día hemos visto y de largo de nuestras vidas nos basamos en muchas cosas, pero menos en el fundamento de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno. El fundamento principal del propósito de Dios, estar en la tierra y permitirte también a ti estar en la tierra y estar con vida. En la vida personal tenemos una instrucción divina. Hay cosas que requieren diligencias y otras no. Crecer requiere diligencia. En lo que lo requiere diligencia no debe haber pereza, ingratitud, sino un ferviente espíritu de servicio al Señor. En Romanos 11:12 dice que el fundamento de no crecer es la pereza. Todos tenemos que enfrentar ese fenómeno para ser salvos. Se requiere diligencia aún. Un perezoso puede llegar a ser salvo, ya que la salvación no depende de eso, de la obra de Él, sino de la obra de Cristo. Si usted quiere crecer, eso requiere diligencia, esfuerzo y dedicación.
Y el fundamento de la vida que Dios nos dio requiere diligencia, de crecer, de perseverar, constancia. Porque ese es el fundamento de la vida que Dios nos dio. A veces no nos es fácil cumplirlo. Por eso necesitamos un curso de un crecimiento espiritual, para que no flaqueemos en muchas cosas. Los sentimientos tampoco nos ayudan, son un yoyo espiritual. A veces nos dan trampas y hay disculpas y hay muchas cosas que nos hacen poner argumento y no nos ayudan a crecer. Los obstáculos que se presentan justo en los momentos que vamos a hacer algo para Dios se suman a la lista de impedimentos. Los fundamentos de la palabra de Dios están allí para permitirte crecer y saber el propósito claro de lo que Dios tiene en tu vida. Para que este continuo batallar, como dice la palabra de Dios, que en el mundo tendremos aflicciones, pero yo he vencido. No os preocupéis porque yo he vencido a todas ellas. Y nosotros tenemos que tener ese fundamento de la palabra, que es que lo que nos da la firmeza, constancia, dedicación y esperanza. Sin la oración, sin la comunión, sin leer la Biblia, sin congregarnos y sin testificar, no podemos tener fundamento de Jesús, para dónde vamos y qué es lo que Él quiere y qué es lo que podemos esperar de nuestra vida. Todo cristiano sincero debe tener interés cómo puede seguir viviendo en este mundo y en esta vida como peregrino. Y para vivir como un peregrino, sabiendo no pecar, ni pegarse de lo material, ni de las personas, ni del mundo, sin la parte emocional, sino saber disfrutar en un gozo del Señor, pero sin apegos a nada. En lo que se da con amor, pero que no en un momento de ese freno de vivir, te olvidas de quién vienes, sino del éxito de que sea bendición cada día. De todas maneras ocurre que todos los días el cristiano que comienza con fuego, después de una semana se apaga. Para que la vida de un creyente siga con gozo y en crecimiento, debe poner especial atención a la palabra de Dios, a la oración, al estudio de la palabra, a estar unánime con otras personas en el mismo sentir, de ver los unos por los otros, porque ahí está el fortalecimiento de una congregación y de una persona. Y el que tú testifiques está dando, el que te afirmas, está siendo tomado de las aguas del Señor y testificando de lo que Él te ha dado, de lo que Él ha hecho en ti. Estos puntos es algo que el Espíritu Santo puede hacer con nosotros. Todo eso lo hizo el Señor. Es por gracia. Esa gracia que te está permitiendo ahora respirar y que cuando te levantas en un desasosiego del futuro, pero de una vez del futuro que te salvas, ella puede ver esas cosas para que esa venda no continúe, sino que te continúe fortaleciendo y no desplomándote. La palabra de Dios da la importancia a que estudies la palabra de Dios. Deuteronomio 6, 6, 9. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y al levantarte. Porque es ahí donde tú las atas en una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los portales de tus puertas, de tus dinteles. Es ahí la enseñanza. Cuando el Señor dice que al acostarse, al andar y en tu casa y al hablar, estarán como frontales en tus ojos, estarán enfrente de ti para verlo con los ojos, no como todo el mundo lo está viendo ahora, la vida hoy en día, ni hablándola, sino hablándola con la fe de la Escritura, de lo que como tú escogido Hijo de Dios recibirás al declararla,
al verla en el futuro, aunque este mundo se vea en caos, aunque la economía y todo tu entorno se vea en un caos, en los postes de tu casa te van a recordar que eres ante Dios y cuál va a ser tu futuro. Nos enseña el ver cuál es el fundamento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Aquí hay indicaciones de que la palabra de Dios debe estar con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. ¿Fanatismo? No. Es que el que sopló aliento de vida y puso esas palabras es para que tú tuvieras un lenguaje conforme a su creador y a su palabra, para que tú pudieras resistir lo que viene a este mundo y que supieras que así como iniciaste en un vientre que desconocías que ibas a vivir, así mismo tienes que partir y vas a ser un peregrino que supiste vivir la vida, pero sin esperar, ni idolatrar, ni apegarte, ni posesionarte en ese mundo y en esa actitud del dominio que tiene el mundo y la carne y el pecado, sino que eres un peregrino. El peregrino va de aquí para allá sin esperar nada a cambio. Solo dan, dejan ahí y siguen al presente para recibir ese recibir de Dios. No tiene dónde comer, no tiene techo, no tiene nada, sino sabe que es un instante en ese lugar. Todo esto se puede lograr si estás leyendo y estudiando la palabra. Proverbios 4, 20, 22 dice, Salomón sabía y conocía el valor que tenía la palabra de Dios. Para nosotros en esta tierra, la palabra de Dios dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El Señor sabía qué persona, de qué núcleo familiar iba a ser escogida para el Señor, para llamarlo y para decirle, hijo, sal de ese mundo que está pasando. Solo vas a un propósito, a ser especial, apartado, santificado, pero tienes que vivir declarando la palabra, viviendo el manual y conociendo la voluntad mía a través de la palabra. Cuando tú conoces la palabra de Dios, el futuro no te inquieta. Lo que pase con tu vida no te inquieta. En un mundo lleno de caos, lleno de materialismo, que no nos ayuda en la vida con Cristo. Nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, de su palabra. Esa palabra es la que te va a dar vida, esperanza, a llegar a solucionar todo problema y esas tentaciones y esas cosas que te pegan fuertemente tu vida, porque eres un hijo del Dios Altísimo, un cristiano. La única ayuda está fundamentada en la palabra. Salmo 1, 3 habla de la actitud que debes de tener frente a la palabra. Primera de Pedro 2:2 desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué te hace la palabra? Un niño recién nacido no sabe cómo coger el pezón, succionar, no sabe, toca enseñarle, tiene que sabérsele guiar. Y esa leche espiritual primera que sale son los calostros que alimentan al niño para darle vitaminas y defensas al niño, para que en momentos de cualquier golpe o dificultad en su salud, sus defensas no sean atacadas por una cosa que adultere sus defensas. Cuando tú creces en la leche de Dios, esa palabra espiritual todos los días, y vienen cosas, entonces no va a estar fluctuante como un yo-yo, un día sí, un día no, o inconstante o indeciso, o poco firme o desesperanzado, porque por ella vas a crecer y afirmarte para ser salvo, no solo de tu vida, sino de tu vida futuro. No solo también a futuro, sino de toda área de tu vida para ser salvo. El Salmo 119, 131. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. La palabra no nos sirve de nada si no comemos todos los días de ella. En el instante
no nos ayuda, pero verás el fruto, lo verás en todo el transcurso de tu vida. En 2 de Timoteo 3:17, toda la escritura está inspirada por Dios y útil para enseñar y redarguir y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué te hace perfecto? La palabra. Porque la palabra va a ser esa inspiración de Dios para saber qué es lo que necesitas en el momento, cuál es la medición de la sanidad que necesitas. Y es útil para que te enseñe, para que te haga rearguir de lo que está mal en ti y para corregirte en tus malos caminos, en esas malas cosas que estás haciendo. Para instruirte en cuál es la justicia de lo que Dios aprueba y lo que estás haciendo mal, cuáles no te aprueba, para que te instruya y obedezcas, para que sepas que no estás haciendo lo justo que Dios agrada, para que el hombre de Dios comience a ser perfeccionado. La palabra te va perfeccionando cada día y enteramente te prepara para todo, para toda buena obra, todo lo que tú quieras hacer en tu vida. Esa palabra te instruye en toda área de tu vida. En el Antiguo y en el Nuevo hay que leer la Biblia. Algunos pasajes pueden sonar monótonos, pero vale la pena leerlos porque todo el tiempo te va a dar una nueva enseñanza. Porque es inspirada, no solamente es un libro, sino que inspira a ti a conocer lo que Dios tiene para tu vida, para tu futuro, para tus áreas de tu vida. ¿Cuál es el propósito de Dios en esa vida? Cuando salgas a enfrentarla, puedas sentir que antes de enfrentar esa vida tormentosa que te está esperando afuera y que batalla dentro de tu corazón y de tu ser, esa inspiración, ese soplo que te da esa palabra, ese alimento de aguas vivas, tiene un aliento de Dios para cambiar y disiparte tus temores, tus sensaciones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía en esta escritura es de interpretarse en privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, hablar. Y es allí donde uno tiene que ser no solamente tomada para ti, sino para otros y para otras situaciones. Hebreos 1:1 dice que Dios habló de diferentes maneras a los profetas y escritores de la Biblia. Él hablaba a través de sus siervos, de sus discípulos, de voces audibles, de sueños y visiones. Voz no audible en los pensamientos, no que batallan ahí, sino aquella voz que te da paz y tranquilidad en toda área de tu vida. Lucas 1:4, Dios vigiló las escrituras que se hicieran de una forma en que no fuera escritura de hombre, sino que vigiló a los escritores humanos en la Biblia para que el mensaje de Dios en el texto original no tuviera fallas en su interpretación y en su fórmula para cada hombre. Dios usó hombres para que sus palabras fueran captadas como un hombre, pero entendidas en el espíritu. Cada uno está marcado con la personalidad de lo que vio cada escritor. Como fue Pablo, fue captada y creció en el espíritu como fue formado Pablo. Como fue Mateo, fue captada como Mateo creció en el espíritu. A cada uno el Señor nos da el crecimiento humano que necesitamos, así como también con la del Dios mismo es el ingrediente que da a cada uno. Y es útil y sirve y funciona hoy
Él ya hace que una persona nazca de nuevo. Primera de Pedro dice, renacidos no de simiente incorruptible. ¿Cuál es la no incorruptible? La que no es maldad, del vientre de los padres, pero que te hace nacer de nuevo en un renacimiento de Cristo, que te lavó, que te limpió, para que ahora al presente vivas una nueva vida. No sino de incorruptible, sino por la palabra de Dios que va a vivir en ti, te va a formar un nuevo. Hace que tengamos fe. Romanos 10:17. Porque el evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Tienes fe? Estás viviendo por esa fe. Entonces esa palabra te hace ser justo. Y el justo, cuando comienza a ser íntegro, recto en tu forma de pensar y de actuar o de conducirte, esa justicia que aprendiste de la palabra te hace crecer y ser merecedor de fe. Él juzga nuestros corazones, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que doble espada de doble filo, y penetra hasta partir del alma, el espíritu y los coyuntas de tu cuerpo y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es tan fuerte la palabra que va a llegar constantemente a esas áreas, como esa espada que penetra tu alma, tu espíritu, a tus huesos, a los músculos, a las uniones de tu cuerpo, a toda área de tus tuétanos. Y todos los pensamientos y todo lo que divaga se disipa, y la intención de lo que es malo que te pone Satanás se disipa. Es semilla buena y da fruto. Pero cuando tu terreno está mal, no trae frutos. Mateo 13:8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto a 100, a cual a 70, cual a 30 o más. Cuando tú sabes que estás siendo afirmado en la palabra de Dios y que ella está obrando en ti, va a dar el buen fruto. Pero cuando no está sobrando bien en ti y no te ha enseñado y impartido conocimiento acerca de la revelación de Dios en Cristo, lo que Cristo quiere en su voluntad, te viene a enseñar en tu vida para que camines en tu vida, que no que puedes tomar, sino que deseas tomar en la voluntad correcta de Dios, que tiene bendición, y no en tu voluntariedad. Entonces allí ese fruto será para bendición. Algunos se guían al desastre. Dios hizo en su palabra, nos enseñó a escoger el camino correcto. ¿Cuál camino correcto estás cogiendo tú ahora? Por eso es que tienes que estar continuamente en ese plan de todos los días, querer aprender con la actitud espiritual de dejarte enseñar la palabra de Dios, no de querer hacer lo que a ti te parece que es correcto, que es bueno de hacerte, que te va a producir un futuro no victorioso, sino de bendición. Porque la palabra de Dios es útil para reargudir. Es una palabra basada en la Biblia, en los errores doctrinales y conductas humanas que deben de ser refutadas en el amor de Dios, no para contienda entre hermanos. Esas conductas que Dios te quiere refutar que estás haciendo mal. Y por eso muchas personas no van a la palabra, porque los confronta con su vida, con su pecado, y les es evidente al leer la palabra. Él les da miedo. El reargüir es la conducta de lo que refutada a la luz de la palabra, de lo que con amor Él te está diciendo que estás haciendo mal en tu corazón. Es el espejo del alma. Se te señala los peligros. Hay que denunciarlos, las falsedades que tú has creído en tus pensamientos y en tu mente, y lo que tú has creído en las conductas humanas, de maestros, de razones humanas, lógicas, que te han dado a conocer
desde tus padres hasta los maestros. A veces caminamos y nos rebelamos y nos salimos de los caminos de Dios porque creemos que lo que Dios quiere es sufrimiento y dolor para ti y tristeza, y no responde. Pero Él está dejando ver en ti que en ti hay rebelión, desobediencia, deslealtad, que hay indisciplina, inconstancia. Y la Biblia entonces nos dice en dónde nos salimos del camino. Él corrige al que ama. Para corregirte es la segunda palabra que dice el Señor, que es útil para redarguir y corregir, para instruirte, para saberte decir que no eres perfecto, es corregir. Dios corrige por medio de su palabra, enseñándonos cómo volver a su camino y orientándote nuevamente al camino derecho y correcto. ¿Para qué? Tú quieres seguir por este camino y tú quieres así las cosas, y eres tú en tu forma voluntaria de pensar, y a mí nadie me conduce, pero cuando tú comienzas a ser corregido por Dios, que fueron tus decisiones, y te vuelve a ubicar a través de la palabra, que fue tus consecuencias lo que hicieron que pagaras así, llevaras tu vida como ahora lo llevas. Aún Dios corrigiéndote, y que esa corrección tiene el carácter de corregirte, instruirte en justicia, porque Él es justo y Él te va a dar lo que tú te mereces. Un ladrón no deja de robar si no va a la cárcel. Las consecuencias que tú has tenido en tu vida futura, si el Señor te perdonó pecados, te lavó, no para que añadieras más pecados, pero está permitiendo que al presente entiendas por esas consecuencias que todavía estás viviendo en el presente, en el pasado, que estás siendo justo, porque podrías merecerte algo más terrible de lo que te está viviendo. En gracia y misericordia no te lo ha pagado como te lo mereces, por haber hecho muchos pecados y haber ofendido a Dios. Entonces su justicia hacia nosotros es con amor. Una vez que nos encaminamos por el camino correcto, Dios no nos abandona allí, sino que nos da instrucciones prácticas sobre cómo llevar una vida de paz y de significado. Y es allí donde queremos hablar. Que tú abandones todo, sepas ser ese peregrino en la tierra, sino que también te acojas a escuchar claramente su voz y seguir las instrucciones prácticas que Dios te está dando, aunque no son difíciles, no son, pues es cuestión de practicarlas, llevar una vida con paz por encima del medio de la tormenta, en un entendimiento de paz que sobrepasa todo entendimiento, que tú dices no entienda, no sé, todo está un caos, pero tengo paz dentro de mí, tengo una paz interior en medio de esta tormenta, porque sabes que eso lo diste a Dios y Él es el que te da la victoria. Esa paz es un cambio de carácter, de ser como Jesús. Y ahí es donde viene la perfección. Porque la perfección es el cambio de carácter en ti. No solamente saber todo, ser maduro, sino que también tener enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando nos habla de toda buena obra, Él tiene que prepararte en todos los roles que Él mismo creó y que quieres que te capacites y desarrolles, que vienes capacitando y efectuando malos. Tiene que perfeccionarte en esa meta a donde te tiene que llevar. Y aunque parezca doloroso, no solamente tienes que saber en dónde estás cerrando, sino dejarte madurar enteramente para prepararte en esa buena obra. Y es ahí donde los propósitos del hombre en la tierra
fenecen. ¿Has preguntado alguna vez al Señor qué propósito divino tiene para tu vida? ¿Cuál es el propósito que Él quiere que tú cumplas en la tierra? ¿Cómo te está encaminando? ¿Qué consejo puede dar a tu vida? Porque el Señor desea no solamente que tú entiendas que te envió con un propósito, sino desea que en medio de ese propósito tú disfrutes. Sea lleno de gozo y de bendición. Y cuando tú sabes que la salvación es una y personal, entonces comienzas a saber que tu comunión debe ser una con Dios, uno solo con Dios, el único que sabe de tu vida. Y que tu salvación y tu propósito en tu vida no depende de nadie, ni lo que hagas con otras personas, ni con el mundo, ni en otros ambientes, te va a llevar a estar victorioso en bendición y en salvación. Solamente con Dios. Porque la santa cena que el Señor preparó fue para contigo. Una sola te hace con Él. Uno solo con Él. Con cobertura de Él. No con tu cónyuge, no con tu amigo, no con tu vecino, no en el entorno que vives, no en el mundo que vives, o con el estudio o lo que recibiste de carrera. No. O en lugares o en terrenos que no son. Él dice claramente que consigamos nuestro propio destino y deseo con el Padre. Por eso tu Biblia es importante, una sola Biblia para ti, en donde tú la lees, en donde es traducida por el Espíritu Santo, por el lenguaje verdadero de Dios, y que no es una doctrina de hombres, de mundanos, ni que añaden hojas, ni que te hacen creer que es así, y que te han dado palabras de doctrinas humanas que dice que para los hijos que no quieren obedecer vendrán verdugos y te traerán mentira y de error para sacarte de la verdad. Y para que no puedas volver a creer en la verdad y que no puedas profundizar en el asunto que Dios tiene contigo en esta tierra como peregrino. Eres un peregrino y tienes que saber vivir conforme al mandamiento y al manual de Dios que Dios te dejó en la palabra. Y seguir ese manual de la palabra y vivir así en todas las áreas. La Biblia habla de muchas áreas de la vida. Y tú no te das cuenta que es una Biblia llena de riquezas de prosperidad para que toque todo campo de tu vida, toda etapa y edad de tu vida y todo aspecto en que te has desarrollado. Y Dios permite que te capacites a través de ella y que debes de saber hacerlo, reteniendo lo bueno en la palabra y desechando lo que el mundo te ofrece, para que tú seas ser instruido de Dios, no del hombre, y a dejar y comenzar a dejar todo lo que no es aprobado por Dios. Esa es la palabra. La oración que tú hagas a diario con Dios es simplemente tener la comunión, como cuando tú vas a tus padres y le dices: Padre, los ves que son autoridad y saben que ellos son responsables y te están dando tu cobertura y tu provisión, y tú ves esa autoridad y dices: Padre, ¿puedo ir a compartir con unos amigos en tal lugar? Y ellos te dicen sí o no se puede, porque ellos te cuidan y saben que es lo mejor para ti, te van a proteger. Eso es ser uno con Dios. Que sepas no salirte de la cobertura y del que el único que te puede guiar, que es Dios. Es como cuando tú comes un pollo, comes la carne y dejas los huesos. Cuando tú lees la palabra de Dios, vas a encontrar huesos, partes que no entiendes de cómo comerlas, no las puedes comer. Un hueso te atora y que puede quedar entera en ti, en tu cuerpo, lastimándote. Pero que esa
esa vida que tú tienes que sentir y que debes de llegar adelante. Tú vas a caminar con Dios un día sin esa carne. Por eso Deuteronomio 28, que el que es obediente, bendito será en su salir y en su entrar. Salió, se levantó, abrió los ojos y encomendó el día. Tuvo comunión con Dios y supo la agenda que Dios le tenía en ese día. Contó con Dios y regresó porque obedeció en esa agenda divina y volvió en bendición. Orar, tienes que orar en la noche de lo que fallaste, de lo que hiciste durante el día. Y no te estoy diciendo que con todos los días puedes venir, empatar, me perdonó y sigo en el mismo pecado y sigo en la misma desobediencia de no seguir las instrucciones ni la agenda, porque Dios conoce tu corazón y Él las intenciones la conoce, pero si rompiste en esa intención de tu corazón la agenda divina, entonces un día con Dios te mostrará en la medida en que has andado con Él. Y te debes demostrar es en la medida en que debes de avanzar con Él. Por eso necesitas ese estudio. En el libro de Hechos, constantemente hay 5 preguntas sobre ese texto. ¿Quién? ¿Qué persona? ¿Quién es el escritor? ¿A quién es? ¿A quién le escribes? ¿De quién es? ¿De quién habla? ¿Qué es sobre esa persona? ¿Qué texto o qué conjunto hay en su entorno? ¿Qué tema trata? ¿Qué circunstancias influyeron a ese escritor? ¿Qué es lo que trata de decir de su corazón? Con ciertos dichos, con la palabra de él, con su enseñanza. ¿A dónde va? ¿A qué lugar fue que estuvo diciendo eso? ¿Dónde está el escritor? ¿Y dónde mandó el Espíritu Santo? ¿Qué le mandó a hacer o escribir? La situación política, social o religiosa de un hogar, de una persona. ¿Cuál? ¿Cuándo? El tiempo. ¿En qué tiempo fue que viviste eso? ¿Cuál fue su contorno? ¿Cuál fue su situación antes o después de suceder esta situación? ¿Cuándo y por qué? Los motivos. Todo tiene que preguntarte sobre ese texto y acondicionarlo a tu vida para que lo apliques a tu vida. Porque quiere que creamos en esa palabra que nos está enseñando el texto mismo. No me da una respuesta a anteriores preguntas pasadas, sino la actual, a la que estás viviendo actualmente. Es un manual bíblico que te va a ayudar a las respuestas, a las preguntas que te haces a diario y que te está enseñando que medites y ahondes. Y al meditar en la palabra de Dios, lo dice claramente Josué 1:8, que esas palabras no se aparten de tu boca. ¿Cuál? El libro de la ley. Tienes que leerlo, las leyes, estatutos, ordenanzas, mandamientos, los preceptos. Y aunque este tiempo hay unas leyes humanas dadas, puestas por el hombre, pero escogidas de la Biblia, ese estilo de vida humana que se vive, tienes que conocer a la luz de la palabra, saber cuáles aprueba Dios y cuáles no. ¿Qué es mejor, obedecer a Dios o obedecerle al hombre que te lleva a la desgracia y a la pérdida de tu salvación? O a aquella que te quiere llevar al propósito, a tu bendición y a la salvación. Y aquel que está por encima de la tierra y dirige todo lo que hay en la tierra. ¿Cuál te es más fácil? Obedecer a la palabra, meditar y obedecer a Dios. Y dice Josué 1:8, sino que de día y de noche medites en ella. ¿Para qué? ¿Para qué? Escucha. Guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Guárdala, para que en cada situación sepas cómo reaccionar, obedeciendo en el Espíritu y con sabiduría a la voluntad del Padre, a lo que Dios tiene para ti. Porque entonces, escúcheme, cuando tú obedeces a la
prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando tú lees la palabra, cuando meditas, ¿qué está haciendo? Te está dando sabiduría para saber hacer las cosas. Y en muchas ocasiones he podido ver personas que continuamente parece que les es difícil para ellos. No es cuestión de lógica ni razonamiento, es que la palabra hace que nosotros nos volvamos sabios y que el que está en el mundo y con astucia y soborno y mundanalidad y altiveza y orgullo y materialismo no puede ver las cosas como Dios sí te hace ver a ti, que las hagas rápido, bien y ejecutarlas bien. Y es fácil para ti, mientras que para el que está sin Dios se enreda en su propia astucia y termina mal, porque no ponen en práctica el venir a Cristo y conocer y lo que Dios dijo en su palabra, porque va entrando el entendimiento. Por eso el Señor, cuando veía que los discípulos no entendían, tenía que hablar con parábolas. ¿A cuántos hoy en día se les habla y no entienden? Tienen ojos para ver, tienen oídos para oír y tienen entendimiento, tienen mente y no tienen entendimiento. Por cuanto el corazón está lejos de Dios, no pueden ver con claridad lo que el Señor les quiere enseñar, mostrar hacia el futuro para llevarnos en bendición. Es por eso que el Señor hizo que la Santa Cena, una sola, para que permanezcamos en Él. Si permanecéis en mí, en tu palabra y la comunión. Si permanecéis en mí, Juan 15:7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. ¿A cuántos no se le ha dado lo que ha pedido? Tienes que preguntarte, ¿estás en Dios? ¿Estás con Él? Y no se ha sido hecho, no se le ha dado a Dios por esa misma situación. Santiago 1:19-25 lo dice. Entonces debemos de estudiar, de hacernos preguntas sobre el texto, sobre nuestra vida y sobre toda área de nuestra vida que está afectada. ¿Qué dice el Padre en su palabra? ¿Qué podría decir el Hijo y el Espíritu Santo que te está enseñando? Que te dejó para que te enseñe y te revele el futuro, ese amigo incondicional que te revelará todo futuro y te enseñará a través de la palabra. Pero si tú no tienes comunión con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios el Padre, y no permaneces todos los días en Él, entonces primero en términos singular dice, y en términos plural, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No puedes permanecer, no va a ser cumplida las cosas que tú quieres. Hay aquí un ejemplo que debo de seguir. Veo un pecado para evitar o una advertencia, hay un mandamiento que debo de hacer. Hay una instrucción, una promesa para reflexionar. Hay algo que no entiendo y debo de aclarar con más estudio, oración y comunión. Hay algo por lo cual debo de orar en mi vida. ¿Qué? Eso es meditar. Usted puede hablar con confianza ante Dios. Si usted basa sus convicciones en la palabra de Dios y no en el mundo, no en los hombres, no en sus razonamientos y estudios que recibió teológicos, de humanos, de humanidad, que desaprueba y hacen a un lado al Espíritu Santo, el legalismo, religiosidad, fanatismo. Y cuando digo fanatismo, no quiere decir que es todo lo opuesto, que andan ya, que para no ser fanáticos andan conforme al mundo, sino conforme a la palabra como Dios nos pide vivir. Entonces cuando yo digo convicciones y hablar con mayor precisión y deidad, es porque tú investigas los matices exactos de los significados de la palabra de Dios, las revelaciones que tiene la palabra de Dios para tu vida. Matices diversos, diversidad.
puedes hablar con sabiduría. Si notas la palabra de la escritura día y noche, lo que te quiero decir, porque ellos te harán sabios. Porque la importancia de meditar. La palabra de la Biblia no son palabras vivas por un hombre, porque son eternas, que comprende la de Dios que te hizo con el soplo de su boca, con el aliento de su boca al ser humano, a los animales, a la creación, a todo lo que tú te provees y te sustentas y vives. Dentro de la palabra de la cubierta de Dios, la palabra cubierta de Dios, te dice que no debes de confiar. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el que confía en Jehová, Dios de los cielos. Entonces, si confías en Dios, serás bendecido. Pero si maldito el que se deja llevar del hombre y del mundo, de sus amistades, de sus formas de pensar, el mundo y tus disoluciones, aquellos hombres que viven conforme al hombre. Rompe ya esas palabras humanas y comienza a descubrir la gran riqueza de aplicar personalmente en toda área y entender en todo lo que hay en ellas. Aplica lo que tú eres y quiere Dios que sea de lo que te diferente de lo que te formó los padres o profesores, entornos de empleo, de estudio, de amigos, lugares, de situaciones que tuviste que vivir y erradamente las ejecutaste y decidiste. Aplícalas con la palabra de Dios, porque ya te arrojará ese puntaje de tu examen de desaprobación. ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué tienes? Entender lo que hay en ella, eso se logra a través de meditar, del ministerio, de la enseñanza del Espíritu Santo. Sin Él no vas a lograr nada. Si meditas la palabra al acostarte, al levantarte, al despertarte, al trabajar, al estudiar, si meditas serás sabio. Porque todos tus caminos los estás pegando al todo el que te quiere dar la luz, no al hombre, no a las circunstancias, no a lo que tú crees. Serás sabio en lo que hagas con Dios y todo te saldrá bien. ¿Y cómo te saldrá bien? Al despertar, al salir, porque oraste, porque contaste con Él, porque vas a todo lugar, porque sabes que pusiste lo que tenías que hacer también en tu vida, al enfrentar tus miedos, tus pecados, tus tentaciones, porque ese día no lo vas a seguir como tú quieres, sino como el Señor quiere. La carrera de la vida, esa carrera de la vida no la vas a poder seguir tú a tu manera. La carrera de la vida, como dice Hebreos 12, 1-3, en la carrera de la vida, si vas a correr una buena carrera, hay 4 cosas que debes de hacer. Primera cena, que se establece en Hebreos 12. Es un evento de una pista. Los corredores se han reunido y el evento está a punto de comenzar. En el versículo se lee. Por lo tanto también, ya que estamos rodeados, ¿de qué estás rodeado? Por una nube de testigos tan grandes. ¿Cuántos están expectantes de lo que va a pasar en tu vida? Dejemos de lado todo peso y el pecado que tan fácilmente nos atrapa. ¿Cuántos quieren verte caer? Entre esas, el enemigo Satanás. Porque él viene a matar, robar y destruir a los que con propósito son puestos en el vientre y en la tierra. No para que te destruyas a ti mismo, sino para que tengas berraquera, porque sabes que Jesucristo fue a la cruz y que ante la palabra de Dios Él fue vencido. El pecado que tan fácil te atrapaba, corremos con resistencia la carrera que se establece delante de nosotros. ¿Cuál es la carrera que debes de correr? ¿Cuál es la que te está queriendo mostrar el Espíritu Santo? Pero que tú obstinadamente no te has detenido a ver o a escuchar a través de su palabra.
porque el diablo coloca distracciones y estorbos. Mirando a Jesús, ¿a quién debes de mirar? Al autor y consumador de tu vida, de nuestra vida, del propósito. ¿Quién te pone para seguir? A Jesús, que por el gozo que puso ante él y soportó en la cruz, él soportó todo lo que tú tenías que pasar. Él soportó todo lo que tenías que vivir. Y fue avergonzado, vituperado, se fue sepulcrado, pero fue después puesto a la diestra de Dios Padre, porque soportó lo que tú tenías que pasar. Y así ahorita tú eres hijo de Dios, hiciste la oración de fe al presente. Lo que hiciste en el pasado no va a venir al presente consecuencia, sino calmas esa consecuencia. Y aunque Jesús hizo que esa consecuencia no fuera tan fuerte y vivida, castigada y ejecutada, por su gracia, ahora, por el amor de ti, está diciéndote que por amor te quiere limpiar de eso que te traía esa consecuencia pasada. Porque el que ama disciplina. Entonces, dice el Señor en su palabra en Corintios, aguanta el agravio. En cuanto has sido agraviado, tú mismo lo buscaste, tú mismo lo permitiste, tú mismo lo viviste por no contar conmigo, tú mismo lo ejecutaste. Porque Él soportó todo por nosotros en la cruz. Todo lo que tú tenías que pasar en toda área de tu vida. Siendo el santo, no tuvo pecado. Porque nosotros que nos pecamos todos los días de nuestra vida, ¿por qué tenemos que aguantar o que ver que sea todo color de rosa? Porque Jesús fue el único santo. ¿O tienes fe para creer que eso que dice Romanos 2, 6 también? ¿Tienes carácter y dominio propio para creer que eso se ejecutó y que ya el pecado no te doblega? ¿O sigues pecando y acarreando consecuencias más funestas? Porque a Jesús no se puede crucificar dos veces después de haberte rescatado por ti. Una vez que desechas el pecado y te apartas y consideras que aquel que soportó tal hostilidad de los pecados contra él mismo, para que no te canses ni te desanimes en tu alma, una sola vez lo hizo. O vas a caer en una y otra vez ejecutando hasta, como dice el libro de Hebreos, teniendo una horrenda expiación de azufre y de fervor, de fuego, de ferviente fuego. Ese fuego que quema y condena, que te pone el enemigo en la mente, en tu corazón. ¿Vas a seguir jugando con el Señor? No cabe duda que la nube de testigos que te están rodeando en esa carrera de Hebreos 12 son los que acabamos de describir en la primera parte del capítulo 11. Ya que muchos hemos enfrentado todo tipo de dificultades. Dificultades que nos acechan y no nos han dejado tomar respiro. Todos hemos enfrentado y en diferentes áreas de la vida. Pero el Señor, el sentido de esto, no es para que tú sigas pecando y cayendo nuevamente lo que Jesús tiempo atrás te perdonó. Cayendo en el mismo pecado, en el mismo deleite, en la misma tentación, en la misma actitud, en la misma conducta, y refutando como si el Señor fuera el culpable de todo lo que actualmente te sigue pasando. Quiero que recuerdes que Él te sacó de Egipto y te sacó con brazo fuerte, como dice el libro de Éxodo. Y el Señor me hablaba claramente en Isaías 30. Y vuelven y caen una y otra vez en el mismo pecado. Y vuelven y cometen al presente, cuando yo ya los lavé, los santifiqué y los aparté. Y es claro que pueden tener dominio propio sobre su cuerpo para no pecar.
y no lo quieren hacer, sino se dejan llevar de todo lo que venga, pensando que tienen que vivir así. Y estás perdiendo la verdadera carrera con Cristo, esa carrera que el Señor te está llevando, una carrera en donde pone freno, como dice, la carrera no es del que corre, sino el que la sabe correr. ¿Has sabido correr esa carrera? Porque el Señor dice que pone freno en el cabestro al caballo para que sepa correr la carrera. Y el Señor te ha puesto freno muchas veces y tú persistes y persistes en caer en la misma forma de hablar, en la misma forma de conducirte, en la misma forma de reaccionar, tentar o pecar, o dejarte seducir por ese mundo y ese entorno, por ese mundo que te quiere atrapar y distraer del verdadero propósito y la verdadera bendición. Porque quiero decirte que Dios no vino a castigarte para corregirte porque te ama, vino para corregirte porque te ama, no porque no te ama, porque te ama es que el Señor te está corrigiendo, pero no has entendido, porque no tienes comunión con Él, porque quieres que de la nada resultes saliendo y enfrentando el mundo en una carrera de victoria cuando nunca has venido a Él, cuando nunca has reconocido que no cabe duda que el testigo que ha visto tu vida, que han sido testigos humanos, sino que también en el cielo, testigos celestiales han tenido que anotar en el libro de la vida todo lo que has ejecutado. Y hay un testigo que te acusa, que es Satanás. Entonces, tú que tanto dices, ¿por qué me está pasando eso? Es todo lo que estamos describiendo en el versículo 11. ¿Cómo has corrido la carrera? Quienes han enfrentado toda clase de pecado mediante la fe, en medio de la fe, han tenido en poco al Señor. De esa carrera de relevos en donde los testigos son los que ya han terminado su etapa de la carrera, soportando esos relevos y han pasado la batalla y la batuta. ¿Cuál batuta? De dejar de creer en las personas, en el mundo, en seguirle la batuta a todo razonamiento y todo lo que te dice el exterior. La arena celestial está llena de aquellos que no han continuado ante las preguntas y son testigos de que están observando y animando a los participantes, o son testigos de ser en el sentido de que nos han dejado un ejemplo a vivir. Son dos formas de testigos. Observan y dan ánimo, o son testigos a seguir. Aunque parecen alentadores, piensan que son ambas cosas, pero la palabra testigo no significa espectadores, es una palabra donde significa mártir. Son testigos de que sus sufrimientos en Cristo los han hecho doblegando su carne y tener por ganancia lo que han tenido que perder, que no eran buenas de obtener. Pero tener las que sí son verdaderas, tesoros en el cielo, grandes. Piensa por un momento en por qué Abel estaba allí ofreciendo ofrenda al Señor con un sacrificio, y que Dios vio el corazón de Abel, que vio un sacrificio agradable de una actitud de fe, de gratitud, para poder decirle al Señor, al hermano que había matado a Abel: la sangre de tu hermano clama justicia. Y defenderlo el Señor de esa manera.
porque él sabía que el corazón de Abel estaba agradecido a pesar de las circunstancias del hermano estar peleando, compitiendo, porque él sabía que estaba en comunión con Dios, porque Abel sabía que lo hacía prosperar en esas ofrendas y esas bendiciones hermosas, es porque él le llevó lo mejor de lo mejor al Rey de Reyes. Entonces Dios vio el corazón. Abraham está también allí. Un hombre que estaba dispuesto a dejar todo por el Señor. La tierra de sus padres, las tradiciones, la educación errada que le habían dado sus padres, la manera y estilo de vida que seguían los padres, y seguir el mandato divino y seguir a Dios para seguirlo a ese país que desconocía y que nunca había visto y que creyó por fe. ¿Qué estás creyendo tú en medio de todas tus dificultades? ¿Cuánto has dejado por el Señor? ¿Y qué has escuchado que el Señor tiene en propósito y no has querido conducirte allí? ¿Qué es más evidente? ¿Las dificultades que dicen de ti o lo que los propósitos dicen de ti? Él obtuvo impresionantes logros. Enoc caminó con Dios. ¿Y cuántos días de tu vida has caminado realmente con Dios? Y me refiero a segundos, minutos, horas, semanas, mes, año. Calcula cuántos realmente has estado con Dios en cada etapa de tu vida y en cada edad de tu vida y en cada rol y desempeño que Dios te ha permitido desempeñar en la tierra. Hijo, madre, esposa, hermano, ¿cuánto tiempo has hecho todo dirigido por Dios? Desde el vientre hasta la edad que tienes. ¿Cuántas? Todas. ¿Cuántas has caminado con Dios? ¿Y cuántas en ese caminar, como hizo Enoc? Dice que no hizo muchos logros, pero caminó, iba de la mano de Dios, uno solo en el Señor. Caminó, seguía las huellas del Maestro, seguía las enseñanzas e instrucciones. Entonces es ahí donde tienes que preguntar, ¿por qué si estos hombres la lucharon, la batallaron hasta el final, caminando con Dios, como Noé, que estaba allí, el hombre que confió lo suficiente en Dios para resistir el ridículo que todo el mundo le hacía, los vecinos, y que todo el mundo se burlaba por obedecerle a Dios, que creían que era loco, que estaba desfachatado, que lo que hacía era de no vivirse en ese tiempo, de no hacer en ese tiempo, porque no estaba en el mismo diversión o deleite del mundo, porque no obedecía, porque no omitió de ser el mandato de Dios, de pasar por la tierra haciendo y cumpliendo su propósito de 120 años construyendo el arca en la tierra para poder ejecutar un nuevo mundo, una nueva creación que pudiera ser libre de pecado, porque ya el Señor varias veces había perdonado a la humanidad y quería que fuera ejemplar y hermoso. Y si hoy en día se encuentra así, es por la culpa del pecado del hombre, de cómo el hombre y gobernantes y todo el mundo ha llevado a este mundo. Pero el Señor a este tiempo puso a este hombre, y este hombre fue fiel desde el principio hasta el final, aún en su vida y en su entorno familiar. Por eso se dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dime si has sido fiel y leal, agradecido en lo poco para ponerte en lo mucho. Que aún recibes más, sin embargo, alimento, respiración, vivienda y todo lo que tú sabes que has recibido. El solo por querer, por no obedecer, respiras. O el poderoso Moisés, que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y entregó los 10 mandamientos. Él se mantenía con el brillo de estar ante la presencia de Dios todavía en su rostro. ¿Qué demuestra? ¿Qué demuestra tu aspecto, tu conducta y tu forma de hablar, el ejemplo de vida que has dejado a tus hijos y a tu generación? Y que no has estado allí del todo en la montaña, o que ya no estás esclavizado
y que ha mandado Dios hombres como Moisés para sacarte de esa esclavitud y te habla como profeta, pero sigues ese mismo estilo de vida y no quieres salirte para conquistar la tierra prometida, pero prefieres ser esa generación que a pesar de que ha visto el brillo de Moisés y el ruido y el temblor y cómo Dios te ha hablado con señales portentosas y sentir ese temor santo, a pesar de ver eso, esas circunstancias que demostraba que con Dios no se jugaba, que cuánto Dios te ha demostrado, que has demostrado que juegas una y otra vez con Dios y que te dijo Moisés, cuídate de esto, de aquello, de otro. Dios te bendice, pero cuídate de esto, pero no cuidaste y pasó. Marta, la hermana de Moisés, se burló de Moisés. Su hermano Aarón, que anduvieron con ellos, permitieron que hicieran, mientras que Moisés estuviera en la montaña, bajó y permitió que hicieran fiesta, danza, todo evento sexual, de prostitución, de todo evento de materialismo, como ahora se está viendo. Idolatría por el dinero, idolatría por este mundo, idolatría por vivir antes de que el mundo se acabe. Tengo que hacer todo lo que me quede de vida. Violencia total, desenfreno total, depravación total, sexual. Entonces, mi pregunta es, si estos hombres siendo así y habiendo cometido errores, a veces una que otra vez se rebelaban contra Dios, pero volvían otra vez en cordura, en sensatez y cumplían el propósito de Dios, entonces ¿por qué tú no lo vas a poder hacer? Moisés fue un hombre que mantuvo a su pueblo, haciéndolo volver en cordura y en sí, y los saca de esclavitud porque estaban en congoja de espíritu, con tremendos logros y enseñanzas grandes, victoriosas, que mostraban el Dios que tenían. Y los veían y los escuchaban. ¿Y cuántos te ha mostrado Dios a ti para tener victorias? Parciales han sido porque tú no has cambiado. Pero Él quería que no fueran parciales, sino de bendición permanente. Preferiste volver a ese mundo, porque después de ya disfrutar esa bendición y querer volver de ese mundo que volviste a pisar, y ahora te está corrigiendo y ahora te está diciendo hiciste mal y te corrige y dices la culpa es del Señor. Moisés tuvo que decirle a ese pueblo que nunca quiso creer, 40 años tener que estar alrededor de la tierra prometida y caminar alrededor de la tierra prometida 40 años por su actitud, su comportamiento, y tener que entrar las nuevas personas que el Señor tenía dispuestas para entrar con Josué, una nueva generación. Y a veces nuestras generaciones están teniendo que pasar por el sufrimiento de la maldad y la consecuencia de sus padres, de lo que sus padres siguen haciendo en maldad y hicieron. Porque es claro que la maldad de los padres caerá sobre los hijos. ¿Qué maldad tú hiciste y sigues haciendo para que estén pagando tus hijos? Que hasta que tú no pagues y pares de continuar haciendo esa maldad, entonces tus hijos, el diablo tampoco los va a dejar de asediar y de sitiar por toda área de su vida. La maldad de los padres está cayendo sobre los hijos, y es a toda persona que es padre. Y por eso es que vemos que nuestros hijos también tienen hijos y también se les ve las mismas maldiciones generacionales, ataduras, ligaduras, las mismas circunstancias. Lo mismo que criticaron a los padres les está pasando. Los mismos procesos divinos de moldearlos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir esa maldad de generaciones? No rompieron con decir mi padre y mi madre en maldad me concibieron. Yo frecuentemente le digo a mis hijos y les digo, lo que vean malo en mí no lo
no lo sigan, no lo imiten, porque prefiero que mis hijos sepan parar en eso de mis generaciones que hemos hecho mal y no continúen haciéndolo mal y acarreando consecuencias. Entonces, eso es dejar de ser egocentrista y pensar en que todo mundo nos ha hecho, en que es Dios que tiene que pagar porque nos ha hecho mal, y ser justo. Josué con esas generaciones fue un hombre de palabra de Dios, que creyó a ella cuando dijo: detente, oh sol en Gabaón, y tu luna en el valle de Jacob. Creía que su palabra era poderosa, porque quien lo creó y le dio la autoridad y lo preparó en ese propósito, le dio muchas cosas. ¿Cuántas cosas detienes con tus actitudes, tus reacciones o tu palabra? ¿Cuántos Egiptos o Goliat o montañas callaste y enmudeciste con la palabra de Dios? O como cuando Jesús cayó en mar. Antes tenemos que aclarar nuestras vidas. Si estamos llevando la carrera, no es para llevarla ante hombres en la tierra, llevarla ante Dios en el cielo. Y solo ver realmente lo que hemos ganado, todo lo que es original. Entiende esto, uno no puede competir al menos que sea un ciudadano de Cristo. Nuestra ciudadanía no es la tierra, es el cielo. Estás peregrino acá en la tierra. En el momento que aceptaste a Jesús como Salvador, estamos tan seguros de que el cielo en ese momento, cuando haces la oración de entrega, celebran. ¿Y qué te hizo creer hacer la oración de entrega? Sino esa fe como un grano de mostaza, y te constituiría como hijo de Dios. ¿Qué te hizo creer eso? ¿Y por qué si tenías esa fe? ¿Y por qué ahora para el resto no lo puedes colocar? Como un Dios y Salvador que hay en el cielo, ¿estás seguro que cuando diste la vida crees que vas a ser salvo? ¿Estás seguro de esa salvación en ese instante? ¿Y por qué ahora no estás seguro de que cuando tu vida está en las manos de Él y que debe de terminar en las manos de Él y que no te vas a esconder ante su presencia, ahora omites esa fe que tuviste al inicio para creer en Dios? Donde todo esto que está pasando en la tierra, donde tú sabes que solo está el cumplimiento de la palabra de Dios en la tierra, porque los profetas de Dios lo vieron revelado por el Espíritu, lo que al presente iba a venir, por la condición como todo ser humano ha llevado la vida y ha llevado la tierra, y la ejecución de lo que Dios va a hacer por lo que el hombre ha hecho en la tierra. Él tiene el control y Él es el dueño absoluto de la creación y de la tierra. Él va a ejecutar. Entonces vas a seguir obedeciendo al mundo, a las personas. Ahora ha llegado el momento de tu carrera verdadera. Esa carrera es donde yo quiero animarte, que si vas a correr una buena carrera, hay 4 cosas que debes de hacer. Primero tienes que dejar de lado todo obstáculo, todo peso de todo pecado que has cometido hasta ahora y que estás cediendo y que te dejas fácilmente enredar y atrapar una y otra vez y pasas por las mismas circunstancias 7 veces, como dice el Señor en Amós. Deja de lado todo peso, tienes que dejar todo peso. Y cuando yo hablo de eso, es lo malo en sí mismo. Es simplemente algo que nos pesa, desvía, nos concentra la atención en lo que es malo, lo que no es importante. Destruye tus fuerzas, tu ánimo y amortigua nuestro entusiasmo por las cosas de Dios. Quítate ese peso. Alejandro Magno
estaba en batalla sobre Persia. Era un punto crítico y parecía que sus tropas podían ser derrotadas. Los soldados habían tomado tanto botín de su campamento anterior, de la victoria anterior, que se habían vuelto pesados y estaban perdiendo la eficacia para combatir en esta nueva batalla. Entonces Alejandro Magno ordenó inmediatamente que se deshicieran de todo peso de carga, se despojaran de ella, se tiraran y se quemaran. Los hombres se quejaron porque tenían concentrada su mirada y su fervor en eso. Se quejaron amargadamente, comenzaron a quejarse que se le quitó todo lo que poseía. Pero cuando vieron que podían estar mejor, en paz, sin pensar que nada se les cayera y no pudieran combatir a la siguiente victoria, si podían a la vez vencer esa nueva victoria más grande y no pensar en que tenían que cuidar el botín y pelear, vieron con sabiduría que la orden que Magno había dado era sabia. Eso es lo que te va a permitir a ti caminar ligeramente a una nueva victoria. Esa que está asegurada porque te tienes que quitar esas cargas, esos pesos. La regla de tu vida debe ser que cualquier cosa que te quiere poner el enemigo de tropiezo en la visión que Cristo te ha puesto en la tierra, debes de quitarte inmediatamente ese peso que te asedia y debes de ubicarte en la meta, en el propósito, estudiar la palabra y quitar ese obstáculo de tu vida de oración, de comunión, de lectura de la palabra, de testimonio, de consagrarte a Dios. Aquello que te dificulta el seguir la vida cristiana y que te dificulta y que te hace creer que está mal y creerla a tu manera, a tu lógica. Porque cuando no te liberas de esa mentalidad humana, no puedes vivir la mentalidad amplia de Cristo. Deja al lado cada pecado que tan fácilmente nos atrapa. Un obstáculo más aún significativo para la vida cristiana es el pecado. Es algo definitivo. El pecado está... pecados específicos que están en cada uno de nosotros, individual, colectivo o lo que sea que es probable de que tú lo cometas cada rato. ¿Cuál es ese pecado fácil que te hace enredarte a ti, enredar tus cosas? Que echa a perder lo que Dios quiere de ti, o que envidias de otros porque piensas que Dios no te va a dar mejor y en ese propósito divino de tu vida, o que tienes un espíritu crítico de todas las cosas y tú no eres criticado de nadie, o ese odio por lo que pasó tiempo atrás, dijeron, hicieron, o ese pecado en que no puedes detener, orgullo, soberbia de creerte, de que estás en el mundo y que no pisas la tierra, que eres mejor que otros. Sea cual sea, aún el materialismo, el orgullo, la soberbia, lo que sea, debe ser despojado de tu vida. Es decir, que vas a dejarlo todo, pero es lamentable que muchas personas pasan su tiempo y su energía por cosas pequeñas, mientras que Dios es desechado. Esas cosas pequeñas que te agobias, que te le demuestras mucho, que te le das, estás desechando al que realmente te puede dar cosas mejores y al que te tiene bendición y al que te tiene un cielo prometido, una vida mejor, que estar con esas cosas pequeñas y materiales en el infierno. Es lamentable saber que Dios ha colocado a la humanidad en una carrera en la que el cielo, el infierno es un final seguro.
que debes de sentarte y dejar de perder el tiempo en cosas o correr tras cosas que te van a seguir dificultando la vida tuya en el mundo. Juguetes infantiles que te atrapan y te estás olvidando del premio que te espera y la corona que te espera en el cielo por haber seguido esa carrera con cada obstáculo bien vivido y que te dejó postularte bien en el ejército de Dios. Si es posible a cada uno de nosotros este asunto, como el Dios que todo lo ve, es el que está interesado en la mayoría de los hombres de la tierra y de hombres y mujeres de la tierra, que estén con Él, que desea salvarlos, que vengan al verdadero arrepentimiento y conocimiento, que no vuelvan con su odre viejo y que tengan un odre nuevo, una vida nueva, en una conversión realmente clara y sincera, de un arrepentimiento firme y seguro de estar con Él. Esa situación que cada uno no se detiene a pensar en esa carrera que has venido siguiendo con Cristo mal. Una carrera que Dios está viendo. Lo que tú estás haciendo todos los días es la vista más triste que está viendo Dios. O cómo debemos de maravillarnos de esas locuras y lamentar el autoengaño que hemos dejado que el enemigo nos ponga. En segundo lugar, debemos de correr con una resistencia, fortalecimiento en la palabra de Dios y en la carrera que nos muestra este futuro aprobado por Dios y no por el que muestra Satanás en este mundo. Es una carrera de pies, pero no un maratón, paso a paso por ese campo de victoria que debes de ganar. La palabra que es usada en una palabra de que eres victorioso con Cristo, pero que agonizas cada día de lo tuyo, de lo que es malo, pero comienzas una carrera importante con Cristo, que mueres cada día a ti, pero entre más rápido empieces, más rápido dejarás tus sufrimientos actuales y más rápido la puedes terminar. Pero si no la empiezas desde este momento, nunca vas a terminar por ese agobio que te asedia. Segunda de Timoteo 4, 7, 8, el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he guardado la buena fe. Finalmente se me reservó la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que han amado su palabra y su aparición. ¿Amas el que Jesús se aparezca en el cielo? ¿Estás preparado? Lo vas a poder ver porque has tenido la fe y que finalmente has sabido cumplir el propósito y que vas a recibir esa corona porque eres el justo delante de Dios y que has recibido todo lo que Él tiene para ti preparado. A todos aquellos que fuimos testigos y que fuiste ejemplo de otros que tú fuiste testigo, porque vas a dar cuenta de los que estaban como testigo de tu vida cristiana. No es que resistamos a la carrera que tengamos ante nosotros, sino resistencia de poder enfrentar, de cómo llevarla. La determinación constante de seguir adelante por encima de las circunstancias. Significa continuar cuando todo en ti quiere desistir y quiere decir no es así, no, Dios no está conmigo. O de rendirse. Comúnmente asociamos la paciencia con acostarse. Sin embargo, hay una paciencia que Dios nos está pidiendo tener y es la más difícil para tener. La paciencia que todo lo puede hacer que funciona cuando hay pena, cuando tienes que callar bajo el golpe. La fortuna
de la adversidad, de que sabes que si lo estás recibiendo, Dios está probándote ante las circunstancias, y esperar en Dios. Pero sé que de algo que implica una fuerza mayor es el poder de trabajar bajo estrés, tener un gran peso en tu corazón, a correr y tener una profunda angustia en tu espíritu, un desasosiego, aún así realizar las tareas diarias. Es una cosa semejante a la que Cristo vivió en la tierra. Esa sí es la verdadera paciencia. Lo más difícil es que la mayoría de nosotros estamos llamados a ejecutar esa paciencia. No es en el lecho, no es enfermos, sino en callar ante las circunstancias y ante lo que te pasa en agravio, por moldeamiento de ti. Es difícil. Así que estoy diciendo, no es correr. Alguno de ustedes hoy puede estar navegando o hackeando o disfrutando en fiestas, en deleite, casándote, divirtiéndote. Todo el mundo puede quejarse de la condición de esa carrera, pero es el momento de correr. Algunos de ustedes, de dejar de estar dependiendo del mundo, sino de comenzar a vivir en espiritual, listo para pedir excusas por lentitud, negligencia o lo que sea ante Dios, listo para correr como debe ser. Si no eres cristiano, entra a la carrera, porque no puedes ganar si no entras. Si no entras, no puedes ganar. Es en Cristo que te ganas la salvación. Si sigues cristiano y no andas con resistencia, sino todo lo ves terrible. El tercero es que debes de cambiar tus enfoques mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo que se puso ante él, soportó la cruz, y que nosotros soportamos esa cruz, despreciando la vergüenza, y está ahora sentado a la diestra del Padre. Así debemos de levantarnos deliberadamente nuestros ojos de ataques, ante aquellos ataques, ante aquellas cosas que pueden distraerte la concentración del verdadero Dios total, en lo que Dios. La palabra mirar proviene de una palabra griega, aforao, que tiene la idea de concentración, de poner tú el enfoque, la mirada en lo que te debe de importar, que Dios te reveló que debes de hacer en la tierra. Significa apartar la vista de otras cosas para que no te desenfoquen en la atención, en el objetivo que debes de hacer, y no en objetivos cerrados. Es lo mismo que un niño perdido solo en un carnaval, tratando de encontrar a su madre. ¿Dónde puede ver el camino si hay un carnaval completo? Cuando tú vas a los carnavales de Brasil, de Cartagena, tú puedes ver una panorámica que no te deja concentrar en una sola cosa, sino en varias, y te cautiva por las luces, por los colores, los sonidos, los ruidos. Sus ojos revolotean de una manera que no se pueden estar quietos. Ellos ni siquiera se dan cuenta de qué es el enfoque y el objetivo, cuál es el milagro. Pero cuando estás en Cristo, de repente a través de todo el ruido y de circunstancia que escuches y que veas que pasan alrededor tuyo, la voz, los matices, los colores, lo que hablan, ahí a través de ese carnaval miras hacia arriba y ves el autor y el consumador de tu vida. Así pasa el niño cuando ve a su madre, y cuando ve en medio de ese carnaval los ojos fijos en su madre, hacia allá camina y deja todo lo demás y pone la mirada en ella para llegar a donde ella, a salvo al lado de tu madre, porque te perdiste en ese carnaval. Así debe ser con Dios. De la misma manera debemos de entender que la mirada debe estar puesta en el actuar, el oír, y te pondrá a ti en este correr de esta carrera. En la vida no es empujando a la gente, no, sino una competencia de caminar en este peregrinar de la vida. Cuando suene
la pistola y tienes que correr tan fuerte como puedas y no puedes mirar a otros lados, manteniendo tus ojos en la línea, en el frente. Debemos de enfocarnos en Jesús como el autor y consumador de nuestra vida, el que nos va a dar la salvación, en donde tu vida al final de tus días vas a terminar cuando el Señor te llame. Nuestra fe en Jesús es el iniciador como el terminador de tu carrera. Sin fe es imposible agradar a Dios, que cumple el inicio y el final de tu vida. Perfecciona. No solo que cambies tu enfoque, sino debes de considerar que Él es el único que te va a salvar de tus situaciones, y que aquel que soportó la hostilidad, la vergüenza y todo en la cruz, que Él en nosotros mismos es el único que va a comprender, para que no te canses, no desanimes, ni nuestras almas se pierdan en el infierno. Va a poder comprender absolutamente todo y va a ayudarnos a llevar esa historia de nuestra vida del peregrinar en la tierra. Voy a poner un ejemplo. Habían dos hombres en una compañía de gas. Un supervisor capacitaba a los seniors y un joven aprendiz estaban revisando los medidores de esa estación. Su camión al final del callejón se dirigió al otro extremo. En la última casa, una mujer que miraba por una ventana observó a los dos hombres mientras revisaban y recibían lo que tenían que verificar en medidor del gas. El supervisor mayor desafió a su compañero de trabajo más joven a una carrera por el callejón hacia el camión. Cuando llegaron, corrieron hacia el camión y se dieron cuenta de que la señora de la última casa estaba respirando rápidamente. Juntos detrás de ellos se detuvieron y preguntaron: ¿qué pasa, señora? Que ando sin aliento cuando veo a dos hombres de la gasolina correr a toda velocidad fuera de mi casa. Pensé que sería mejor que yo también corriera. Muchos de nosotros, como cristianos, entendemos que tenemos que correr la carrera de otros, pero nunca te preguntas si nos parecemos mucho a esa mujer. Estamos correr la carrera de otros, pero no sabemos por qué. Lo último que debemos de evaluar es si cuando Dios te pida cuentas a ti, vas a decir que corriste la carrera de otro, que te mostró otro, porque estabas en el afán y en la angustia. Porque lo único que vas a considerar es la motivación de otros, más no la tuya, y no la que tú tenías que hacer. Si Jesús te pide considerarla y tienes que hacer una estimación del cuidado que tuviste, comparando con la explicación que te di, ¿qué estimarías tú comparando tus sufrimientos y dificultades tuyos, los sufrimientos de los verdaderos seguidores de Cristo, o de aquellos que te dijeron corre con nosotros, o los seguidores de Cristo que sufrieron y sí corrieron su carrera? Sin embargo, considera, siempre va a ser severos son siempre incomparables y ligeros cuando tú compares el sufrimiento tuyo al comparar el sufrimiento del verdadero Jesucristo. Entonces permítete decir otra vez: si no eres cristiano, si no consideras que has hecho esto,
Pregúntate si has sido un verdadero cristiano. Si no lo has sido, entra a la verdadera carrera, porque no puedes ganar si no entras. No puedes ganar si eres cristiano que corre con resistencia y no te rindes. O si no has creído a quien cumplió el nacimiento en el vientre de tu madre y que también te llevará a término, a dar cuentas al final de tus días. Pregúntate eso. Quiero que te autoexamines, porque en el transcurso de esta semana, lo único que he escuchado es personas que le echan la culpa a Dios, que dicen nada me resulta porque siempre otros están bien y yo no. Porque muchos tenemos que correr esa carrera con sufrimiento y tenemos que pagar el precio de esa carrera. Y estamos como testigos dándote testimonio y no has querido poner atención a ese testimonio. Y aunque más que nuestro testimonio tienes que poner por encima de nuestro testimonio el verdadero, el que merece la gloria y la honra, que pagó y sufrió por ti, que es Jesucristo. Y a Él sea la gloria y la honra. Porque los que hemos pasado por eso, hemos querido que otros no sufran y que pongan la mirada en Jesús. Y estamos como Judas queriendo arrebatar del libro eterno, como dice el libro de Judas. Arrebatándolo de la condenación del fuego. Con todo tipo de estrategias espirituales que el Espíritu Santo nos ha guiado como hijos de Dios para arrebatarlos. Y siendo Moisés que los quiere llevar a la tierra prometida, pero no quieren ver. La congoja de su espíritu no los deja. No quieren ver. No pone como frontales la palabra de Dios. Dios me puso en sus manos esta palabra de una forma que Él sabe lo que he sentido en mi corazón en estos días. Llega diciembre. Y nadie se quiere despojar de cosas materiales, emocionales, sentimentales, entorno, ni nada. Y cuánta cosa que tienes que tener por pérdida por aquel que te dio todo y que no te ha desamparado en este tiempo. Estás vivo. Porque quiero yo poder llegar al cielo y verlo a los ojos y decir: heme aquí, me has enviado y estuve contigo caminando como en esa carrera, de forma correcta, no empujando, no pisoteando, no hablando, blasfemando del que trajo la palabra tuya, no buscando mis propósitos, mis fines, egoístamente, sino viendo por las almas, sino conforme a tu palabra y a la instrucción divina, a la agenda que me has puesto cada día. Y he cumplido. Heme aquí, Señor. Pregúntate todos los días de la vida que has vivido hacia atrás. Autoexamina cada día cómo lo viviste. Autoexamínate en toda área. Si realmente eres ese hombre de Dios que te has dejado formar. Y qué tipo de corazón tienes para Él. Y lucha por tu generación para que no seas con los mismos errores tuyos. Lucha por tu generación. Eso es lo que te pido. En el nombre de Cristo Jesús. Porque hemos tenido palabra de amargura. Y nuestras iniquidades han estado allí contigo en la presencia del Señor. Y creemos que estamos presentes viviendo porque ha sido mérito de nosotros. Y no del Señor y su misericordia y su gracia. Llora si te llena tu cuerpo de toda aflicción humana, porque has seguido al mundo sus disoluciones. Como el dicho que dice: para donde va perencejo, allí va la gente. Y están en ese desenfreno en este momento, a pesar de pandemia, economía, salud y todo lo que te está mostrando la palabra que se está cumpliendo. Pero no pares.
Yo quiero invitarte a que leas Isaías 30, Primera Tesalonicenses 2, que te enseña cómo debes de estar viviendo. Isaías 30 y Amós 2. En Amós 2, el Señor te enseñará un pueblo que no ha querido parar de pecar y de conducirse bien en su vida para no recibir y pensar que la culpa es de todos menos de Él. Y en donde el Señor te va a tener que tratar para que si tú tanto que te quejas, como el pueblo de Moisés que se quejaba, que no había comida y les estaba mandando maná del cielo, el mejor alimento y codornices, y se quejaban todavía, y te mandó y todavía te quejas que no quieres seguir a Cristo porque es que esas cosas no van contigo, que ya viste que es difícil vivir la vida cristiana, tú la pusiste difícil, tus actitudes, tus palabras y tu pecado la han puesto difícil. No me le eches la culpa a Él, porque Él es el soberano, el que ha hecho por ti y ha tenido misericordia hasta este tiempo. Él es el todo. En vez de otro voltearías sus ojos y no te volvería a ver porque has continuado en ese deleite y no has querido parar. Ahora he pedido mucha gente, venga, el Señor pide que vivamos tiempos de Pentecostés en donde el descender del Espíritu vendrá como ese aceite y viene como vino a David para empoderarse, para poder resistir. Pedro lo logró después de que había negado al Señor 3 veces. ¿Cuántas veces has negado al Señor en tu vida? En entrar, en vivir con Él y seguir la vida conforme a Él quiere y no tu voluntad. ¿Quién puede ver desde el cielo que lo mejor para ti en la tierra, sino Él? ¿O tú te crees tan soberano que estás de adentro de la tierra viendo todo cómo va a ser al futuro tuyo? Pedro lo negó 3 veces. Jonás renegó de la labor que Dios le mandó a hacer. David pecó, pero se dio a lo largo de su vida unas consecuencias funestas a su entorno de su vida y de su hogar, que entendió que su corazón tiene que ser conforme al corazón de Dios. Y cuando el Señor le pidió a Abraham que le diera lo único que le había dado, Abraham no dudó. Y el Señor te ha pedido a ti muchas cosas y tú has creído que son tuyas, que son de tu pertenencia. Quiero decirte que el sepulcro no es tan grande como para llevarte casa, carro, esposa, hijos contigo. Nada va a ser grande para llevar. Entonces mejor fuera que lo tomaras, que todo lo que tienes aquí lo administres bien y todo lo que te ha dado el Señor lo lleves conforme Él te lo dice, sin apegos humanos, carnales, pecaminosos. Porque aún tienes una oportunidad como Pedro. A Judas lo mató la avaricia y la codicia. Siendo un seguidor de Cristo y estando ahí de la mano comiendo de la palabra de Dios, ¿a cuántos tú has pisoteado que han venido a comer han venido a darte el maná de la palabra de Dios y has venido en contra de ellos? Siendo un Judas, te han enseñado, te han instruido como niño, desde niño. Hay un texto bíblico que el Señor me lo da continuamente y nos duele a nosotros los apóstoles y los profetas de Dios, que hay muchos que no reconocen bien un verdadero apóstol y profeta de Dios. Y dice, como a nodriza te hemos llevado, porque hemos tenido tanto amor por ti que daríamos el todo por tu vida. Y hemos llegado a muchos así. Hoy te quiero decir que como Pedro lo negó y dejó
que lo levantara en una nueva condición de hombre cuando le dijo, deja que me vaya. Pedro obstaculizaba la labor del Señor, y cuando el Señor habló que iban a venir y lo iban a entregar, iba a ser crucificado, y no es que Pedro sacó la espada y dijo, Señor, dime qué hacer, impidiendo el propósito. Pero el Señor le dijo, deja, es necesario que se cumpla. Era tan irreverente en su actitud que hasta esas cosas cometía. Pero Pedro después fue moldeado por el Señor, a través del Señor ver lo que iba a hacer en el futuro de negarlo, y entendió que su condición no la manejaba él, que su vida no la manejaba él, que si seguía con Cristo la iba a moldear y a ser un mejor hombre de él. Entonces le dijo, deja que me vaya, porque es necesario que yo me vaya para que ustedes sean revestidos y llenos del Espíritu Santo. Tal vez te falta eso, revestirte del Espíritu Santo, llenarte de su Espíritu, para que dejes de ser tú y seas más Él en ti. Esta es la enseñanza de hoy. ¿En qué has fundamentado tu vida? ¿Tu vida en qué está basada? ¿En qué cosas? Porque lo tuyo hace esto. Es bueno. Pero cuando está basada y fundamentada en la roca preciosa que es Jesucristo, en ese Padre amoroso que te está todavía viendo con amor, y en ese Espíritu que Él manda para que te edifique y te enseñe a peregrinar y vivir en la tierra, entonces tu vida va a ser levantada un día con Cristo y llevada con Él. Oremos. Oremos y pidámosle a Dios que nos perdone. Vuelvo y digo, ha habido situaciones que te han querido hacer parar en ese caminar cristiano, en esa vida como hijo de Dios. Pero hoy es de Cristo, es el único que te puede ayudar. Deja ya de mirar a tantas personas y de pensar que la vida que otros viven es mejor que la que tú vives. Quiero decirte que esos que están afuera, testigos y señalando tu vida, desean lo que tú tienes. Y no te has dado cuenta que eso es la actitud de ellos, de decirte, ven conmigo al mundo, ven a estos pecados, ven a esto. Porque en pocas palabras, celos y envidia le consume de desear lo tuyo. Y eres tan bobo que te dejas llevar de ellos. Ahora vuelve a Cristo, ahora, es el momento. Los tiempos se acortan. O dime si tú no ves que los días pasan rápido y que aún los tiempos del clima y todo está sucediendo en este tiempo. En el calendario hebreo para ellos la venida de Jesucristo será en enero, diciembre-enero. Y lo dicen hombres que estuvieron allí y tuvieron en su tierra a Jesús. Entonces tú, ¿por qué vas a creer que de pronto no puede tener algo de sabiduría el que Dios les haya revelado eso? Cuídate todos los días de tu vida, llevando tu vida en ese permitirle a Dios perfeccionarte hasta el final cuando te llame. Oremos así. Señor, pedimos que cambies, Señor, en nosotros. Que te honremos, Señor, en nuestras vidas, no vituperando tu testimonio en nosotros. Haz de que caiga lo que tenga que caer en nosotros, Señor. Ruja alrededor de nosotros para atemorizarnos, pero que tengamos la firme certeza y convicción de levantar la mirada y saber que hoy hemos decidido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tú harás caer esos montes, esas dificultades, esas promesas que están en nosotros para cumplirse, se cumplirán. Porque esas promesas son en ti, sí, amén. Y tú darás, Señor mío Jesucristo, tú harás que esas promesas se cumplan, Señor, todos los días de nuestra vida si andamos contigo, Señor.
Hoy pido, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús, la vida que yo llevaba antes, Señor, y que te ofendía, no siga en mí. No me asedie ni yo deje que me asedie. Ayúdame con tu Santo Espíritu, mi Cristo y mi Rey. Ayúdanos, Señor. Tú eres la torre que tenemos que ver al presente. Poner la mirada allí, Señor. Porque nadie es como tú, Señor, incomparable. Mi ser, mi alma dependen de ti. Mi vida depende de ti, Señor. Y quiero poder exaltar en ti las maravillas que vas a hacer en mí, Señor. Las maravillas de tu amor y de tu misericordia cada día. Tú eres el consuelo en todo momento de aflicción. Tú eres el refugio, torre de que me da fuerza y poder para continuar. Todo mi ser y lo que somos nosotros hoy en día, Señor, y lo que vamos a hacer en el presente, Señor, nunca nadie lo ha visto como tú, dándonos oportunidad día tras día. Cámbianos, Señor, cámbianos, Señor. Pedimos perdón ante ti, Señor, ante ti, Padre, y ante tu Espíritu, por no andar en el Espíritu y sí satisfaciendo las cosas de la carne, Señor. Señor, que al sonar de tu libertad en nosotros, al sonar de tu nombre en nuestra boca, de Yeshua, se destruya toda fuerza de las tinieblas, Señor, y que ahora sea un nuevo despertar en Cristo, que si antes el enemigo puso los distractores, ahora sea incomparable el poder que tú pones para destrucción de las fuerzas de las tinieblas, Señor. Tú eres mi Cristo, tú eres mi Rey. Consuelo y refugio recibimos de ti, Señor. Y si no lo recibimos es porque no venimos en ti. Tú dices en tu palabra, quien me conoce sabe amar porque me ha conocido. La pregunta de hoy en día es, Señor, ¿realmente eres cristiano porque conoces a Dios y conoces lo que Dios ama y desapruebas lo que Dios aborrece? ¿Realmente eres hijo de Dios? ¿Realmente lo buscas en el secreto? ¿Sabes que Él es el que en momentos de aflicción te levanta y no podrán ya nada más poder prevalecer en ti para destrucción? Señor, ayúdanos a tener claridad, escudriñando tu palabra, viéndonos nuestra vida a la luz del espejo, Señor. Con la ayuda de tu Espíritu, Señor. Señor Jesús, hoy hago esta oración, ora allí. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. He pecado contra ti. Creo en ti. Quiero creer en ti. Creo que moriste en la cruz del Calvario y que tu sangre me limpió de una vez y para siempre de mis pecados. Que el pecado no se enseñorea más en mí. Que no, si nosotros clamamos a ti, ayudarnos, Señor, en ese momento de debilidad y de pecado y de tentación, tú vendrás a nosotros y nos darás la salida juntamente con la entrada, Señor. Tú no nos dejarás resbalar, tú no nos dejarás ser tentados más de lo que no podemos, Señor. Porque tú, Señor, en la cruz cumpliste todo propósito divino para que nosotros con libertad cumpliéramos en la tierra. Quitando todo peso que nos asedia, Señor. Quita los pesos que nos asedian. Danos liviana nuestra carga, ligera, Señor, para poder vencer en este mundo. Porque tu sangre nos limpió, nos lavó. Señor, tu nombre, tu salvación y tu sangre nos escriba en el libro de la vida y no nos borre jamás. Señor, hoy confesamos que tú eres nuestro único y suficiente Salvador personal. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Te quiero invitar a vernos en la Iglesia Cristiana Betel Sama en Facebook, inscribirte allí y poder pasar estas prédicas a aquellos que la necesitan.
y poder ellos ser confrontados con estas prédicas en todo lo que les está ocasionando este mundo, el enemigo y el incumplimiento de las personas en no estar fundamentadas en Cristo, basadas en su palabra y en el manual de vida. Y quiero darte a conocer que tenemos un número para consejería si en algún momento tú te has sentido sin salida, en un laberinto, como alguna vez escuché a alguien, un laberinto sin salida. Ese laberinto lo puedes romper tú hoy. Hoy tú puedes destruir ese laberinto y no seguir como el pueblo de Moisés alrededor de la tierra prometida y no entrando a la tierra prometida. Hoy el Señor te va a dar esa victoria, pero depende mucho de ti. Dios te bendiga, te amamos en el amor del Señor y estamos para servirte en cualquier momento que necesites. Dios te bendiga.